Y ahí empiezan a asomar M81 y M82. Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Fotografiar galaxias bajo un cielo Bortle 7 y no solamente eso, a través de la ventana de nuestra casa, ¿es posible? Quédate a ver este vídeo y vamos a descubrirlo. El objetivo de esta sesión de astrofotografía es fotografiar las galaxias M81 y M82, más conocidas como la galaxia de Bode y la galaxia del cigarro. Ambas galaxias se encuentran en torno a la magnitud 7, es decir, son galaxias bastante brillantes, y son vecinas próximas entre sí, que se encuentran aproximadamente a 12 millones de años luz de nosotros. Esta sesión de astrofotografía, más que llevarla a cabo desde una ventana de mi casa, la voy a llevar a cabo desde mi propio balcón. Y es que mi balcón tiene orientación norte, y estas galaxias se encuentran ubicadas en la constelación de la Osa Mayor. Además, en esta época del año, en primavera, es cuando se encuentran más altas en el cielo, por lo que es el momento idóneo para fotografiarlas. Aunque estas galaxias son relativamente grandes, nos van a exigir utilizar distancias focales bastante largas. Por este motivo, en esta sesión voy a utilizar el Skywatcher 72ED, que con sus 420 mm de distancia focal más el 1,6 de factor de recorte de mi cámara nos va a permitir un encuadre a aproximadamente 600 mm de distancia focal equivalente. En cualquier caso, vamos a simular en el ordenador el encuadre real que vamos a tener para esta sesión de astrofotografía. A través de la web astronomy.tools tenemos la posibilidad de ver nuestro campo de visión para el modo de imagen. Lo único que tenemos que hacer es buscar el objeto que vamos a fotografiar, en este caso M81, la galaxia de Bode, seleccionar el telescopio que vamos a utilizar, en este caso sería el Evostar 72ED, seleccionar nuestra cámara, en este caso es una Canon EOS 700D, y simplemente pulsamos en Add to View. Y aquí tengo el campo de visión exacto que me ofrece el Skywatcher 72ED con mi cámara Canon EOS 700D, es decir, la imagen que vamos a capturar en esta sesión de astrofotografía. Y terminada esta simulación, el siguiente paso es montar el equipo y empezar la sesión de astrofotografía. Si os fijáis, he añadido una pieza adicional al equipo que no viene de serie. Se trata de esta pieza de aquí, una zapata para cola de Milano que simplemente se acopla a la montura por una simple rosca fotográfica. Esta pieza tan básica y tan simple nos permite solucionar un problema con el que tenemos que lidiar todos los que trabajamos con equipos de este tipo, el equilibrado en el eje de declinación. Y es que cuando empezamos a montar equipos ya de un cierto volumen y de un cierto peso, el equilibrado en declinación empieza a hacerse necesario. Y vamos con otra de las claves de esta sesión de astrofotografía, el filtro UHCS de Baader Planetarium que os enseñé hace algunas semanas en el canal. Porque amigos, en este tipo de situaciones y bajo este tipo de cielos urbanos y contaminados lumínicamente, si no tenemos algo de ayuda como este filtro anticontaminación lumínica, vamos a tener muy complicado realizar este tipo de imágenes. Probablemente te haya llamado la atención dónde he colocado el sistema de autoguiado. El motivo es muy sencillo. Este telescopio, el Skywatcher 72ED, lleva a este equipo, a la montura Skywatcher Star Adventurer, a su límite de peso. Con la cámara colocada ya prácticamente estamos en el límite para poder equilibrar el eje de ascensión recta, pero
Como te acabo de enseñar, ahora le he incorporado una zapata para la cola de Milano. Y esto hace que el conjunto, el peso en la parte superior sea todavía superior, con lo cual el desequilibrio es todavía mayor. Si además sigo colocando el sistema autoguiado en la zapata para el buscador del telescopio, el desequilibrio ya se vuelve demasiado excesivo. Con lo cual, si coloco el sistema autoguiado en la segunda rosca, en la rosca auxiliar que lleva la pletina de esta montura, puedo equilibrar todo el equipo muchísimo mejor. Equipo totalmente montado y listo para empezar la sesión de astrofotografía. Te recuerdo que todo este material lo puedes encontrar en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía. Abajo en la descripción tienes un enlace para que puedas echarle un vistazo. Y ahora voy a hacer la alineación polar y vamos a empezar a fotografiar. Ahí las tenemos. Ahí empiezan a asomar las galaxias M81 y M82. Y ahí las tenemos ya perfectamente centradas. M81 la más grande y M82. Realmente resulta increíble que podamos capturar galaxias como estas bajo un cielo Bortle 7 y desde el balcón de una casa. Pues contra todo pronóstico, sí amigos, se pueden capturar galaxias desde el balcón de nuestra casa, M81 y M82 capturadas bajo estas condiciones de cielo. Y en cuanto a los parámetros de la toma, estoy aplicando una sensibilidad ISO de 1600 y después de hacer varias pruebas he llegado a la conclusión de que la mejor velocidad de obturación para conseguir ese equilibrio entre señal y ruido en esta toma es 3 minutos y medio. Así que lo que voy a hacer a continuación es conectar el sistema de autoguiado y empezar a capturar tomas de luz. Por cierto, ¿te gustaría aprender a capturar por ti mismo astrofotografías como las que te enseño en el canal? Pues ahora puedes conseguirlo a través de la Academia Natural Portraits. Échale un vistazo al enlace que tienes en la descripción. Si hay algo de positivo en practicar astrofotografía desde casa es que, mientras tenemos el equipo trabajando capturando imágenes en nuestro balcón o a través de nuestra ventana, nosotros podemos dedicarnos a hacer otras cosas. Ahora mismo tengo configurado una secuencia de tomas de luz de aproximadamente 1 hora de duración. Dentro de un ratito saldré a ver qué tal va la cosa y probablemente configure varias de estas secuencias y vamos a ver lo que sale. Amigos, sesión de astrofotografía totalmente terminada. Al final han sido casi 4 horas de tomas de luz, nada menos. A partir de ahora voy a capturar unos flash muy rápidos, voy a desmontar el resto del equipo y voy a dejar la cámara el resto de la noche capturando darks. A partir de mañana cargaré toda la información al ordenador y vamos a ver realmente lo que sale de esta sesión de astrofotografía, que como habéis visto y contra todo pronóstico, nos ha permitido fotografiar bajo un cielo Bortle 7 y desde el balcón de mi propia casa, galaxias ubicadas a millones de años luz de distancia. Amigos, ya he pasado toda la información capturada anoche al ordenador y ya he realizado el apilado de todas las imágenes. Y el primer resultado que ya estoy viendo en pantalla tiene muy pero que muy buena pinta. Voy a ponerme a procesar y vamos a ver lo que podemos llegar a conseguir.
Absolutamente sorprendente el resultado final de esta sesión de astrofotografía. Para mí resulta increíble que desde una ciudad, desde nuestra propia casa, desde nuestro balcón o desde nuestra ventana, tengamos acceso al universo y podamos conseguir imágenes como estas que hemos conseguido. ¿Y vosotros? ¿Imaginabais que desde un simple balcón en el centro de una ciudad se podían fotografiar galaxias? Como siempre tenéis a vuestra disposición la cajita de comentarios. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que si todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botoncito que te dejo por aquí. A partir de la semana que viene volvemos con nuevo contenido, nuevos tutoriales, nuevos videoblogs, nuevos directos, nuevas entrevistas sobre lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.